Muy lindo día, hoy miércoles. Yo siempre a este día le llamo el ombligo de la semana, la mitad de la semana. Estamos ya entrando en las horas ya que tenemos que ir buscando el poder divino y haber comprendido lo que ha sido esta lección, el propósito de la lección en la vida de aquel adventista, de aquel cristiano, de aquel que en realidad quiere armonizar con el Espíritu Santo y armonizar con Cristo Jesús. Así es de que hoy, por eso, vamos a ver este hermoso tema, a quién hizo el universo. Algunos pues dicen Dios, simplemente. Pero en realidad fue Dios. Por cierta forma podemos decir sí, porque el que lo crió es Dios. Pero como hemos visto en días pasados, días atrás, es solamente un Dios que hizo el propósito de criar. Es Dios quien vino a rescatarnos. Es Dios el que hoy está aquí. Bueno, la verdad que cuando decimos Dios, pues el mismo diablo es Dios de todos aquellos que creen en Él. Pero para nosotros tenemos que llegar a entender bíblicamente que nosotros tenemos tres personajes que para los tres son nuestro Dios y que ellos tienen un propósito. Por eso hay que comprender quién hizo este universo. Y para este estudio, pues nuevamente el pastor José Boro está aquí para poder ayudarnos y apoyarnos en este estudio de este día. Pastor, Sí, bienvenido. gracias, bienvenido, pastor, gracias. Realmente para eso estamos, ¿no? Para aclarar algunos puntos, algunas cosas, y yo creo que esta es la ocasión para hacerlo. Pero antes de abrir las páginas de la Biblia, como siempre lo hacemos, vamos a pedir la dirección de Dios, la invocación del Espíritu Santo para iluminación de nuestras mentes. Vamos a orar. Oremos. Querido Padre, te damos muchas gracias por permitirnos este lindo momento donde vamos a estudiar tu palabra ya a la mitad de la semana. Nos hemos gozado con estos puntos cristológicos. Nos hemos gozado y esperamos que también que los hermanos en sus casas se gocen y el sábado cuando volvamos a discutir esta lección, que nos gocemos también en Cristo y pongamos a Cristo en el lugar que debe estar. Que tu palabra sea clara en nosotros en esta hora y que tu Santo Espíritu se nos revele de una manera completa para que podamos entender tu palabra y podamos ponerla en práctica. Gracias, oh Dios del cielo. En el santo nombre de Cristo Jesús lo imploramos. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien, pastor, y también a los amigos que están ahí en las casas y también están en los diferentes dispositivos, en el parque, en el carro, donde estén ahí. Gracias, ¿no? Gracias por su sintonía. En el día de hoy vamos a estudiar por quién hizo el universo. O sea, es una expresión muy clara, muy agradable y que me lleva directamente, pastor y amigos y hermanos, me lleva directamente a la creación. Cuando Dios crea al principio, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, claro está, Dios es uno, en tres, y lo vamos a ver más adelante. Pero cuando llega a la creación del hombre, cuando Dios, la expresión hagamos al hombre a nuestra imagen, da a entender que ahí estaban los tres, en la creación. En la creación estaban los tres. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como se nos da hoy, como se nos revela hoy, como lo conocemos hoy. Así estaban ahí. Entonces da a entender claramente que los tres están en función y que los tres están
pero en perfecta concordancia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en propósitos de acuerdo. Están en propósitos en acción y en carácter. Porque el carácter de Dios es su amor, su ley. Él es amor, Dios es amor. Los tres es amor y lo manifestó Cristo. Y lo manifestó el Espíritu Santo al derramarse en los apóstoles y sanar y tantas sanaciones. Quien hacía esas sanaciones era el gran amor del Espíritu Santo también. Quien hizo lo que hizo fue Cristo mismo. Todos los demonios que sacó a María Magdalena y a tantos más, las sanaciones que él hizo, fue su amor, ese era el carácter. Y aunque lo incitaban a pleitos, pero el carácter de él siempre era demostrar amor. Igual cuando los discípulos lo rechazaron también, que Pedro lo negó, que los demás se fueron huyendo, su propósito fue buscarlo de nuevo, porque es amor. Igualmente también cuando estaban en la creación, también había una perfección. Y miren, mis queridos, Juan 17, léanlo en sus casas antes de ir a la clase, léanlo, Juan 17, para que ustedes vean la relación, la exactitud, la perfecta concordancia que tiene Cristo y el Padre y el Espíritu Santo. ¿Ven? Que no podemos nosotros decir ninguna otra cosa, sino que en los tres, oigan bien lo que les voy a decir, en los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en esas tres revelaciones, si usted lo pudiera llamar así, en la eternidad vamos a estudiar ese misterio de los tres en uno, salvando lo que ellos tres también habían hecho al principio. Es una gran demostración de amor, ¿ven? Y de comprensión, de rescate a la humanidad. Saben, mis queridos, que Jesús contrata y hace también todo el universo. Tenemos toda la claridad. Mire, si van a Juan 1:1, Juan capítulo 1 y el versículo 1, ¿ven? Y todo ese capítulo revela claramente lo que es Él. En el principio ¿de qué? De la creación de Dios. Lo dice claramente, que es el principio de la creación de Dios. En el principio el verbo era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y lo más claro de Juan es que dice que el verbo era Dios. ¿Ven? Y el versículo 2 todavía dice todo, más claro aún. ¿Ven? Este era en el principio con Dios. Y dice el versículo 3. ¿Ven? Miren cómo dice el versículo 3. Todas las cosas por Él, por Dios, por Cristo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y miren el versículo 14, fíjense qué dice ahora. Versículo 14. ¿Ven? Miren qué dice ahí. Miren, dice, y aquel verbo fue hecho carne. Oh, gloria a Dios. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mis queridos, tanto Juan como Pablo, para mí son los dos hombres bíblicos que tienen más cristología. Claro, también Isaías lo tiene, pero Juan vio a Cristo, anduvo con Cristo. Juan, el de Patmos, el que escribió también el libro de Juan, de los evangelios, ese Juan vio a Cristo y vivió con Cristo, anduvo con Cristo. Ahora, Pablo solamente oyó, Pablo era contemporáneo, y Pablo creía que Cristo era un impostor, como se lo habían dicho, pero cuando
Cristo lo encontró, se le reveló de una manera completa y ¿saben qué? Y asombrosa. ¿Y saben qué? Desde ahí, Pablo fue el hombre más cristológico y el que más defiende la divinidad de Cristo es el apóstol Pablo. ¿Ven? ¿Por qué? Porque se le manifestó de una manera clara y abierta. Y hoy nosotros podemos gozar de esa claridad con que Pablo nos habla, diciéndonos que Cristo es el mismo Dios, el mismo que le habló allá a Moisés en la zarza ardiendo, el mismo que habló a Abraham, ese es Cristo, el mismo que le habló también en toda la trayectoria de los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Es el mismo que murió en la cruz, el mismo que nos habla hoy. Es Cristo a través hoy ya de su Santo Espíritu, Pastor Romero. Amén, pastor. Yo creo que ya lo que viene pues es como una conexión en realidad. Así es. Ya puedo decir, ya está dicho todo. Así es. Pero en sí, cuando nosotros vemos quién hizo el universo, Ya. a veces podemos pensar, ¿verdad? Y decir, bueno, el universo como que vemos a Cristo criando todo, pero realmente fue solo Cristo. No, ahí estaba el Padre. Así es. El Padre estaba con él criando. Nosotros tendríamos a nuestro conocimiento, a conciencia humana, pues podemos pensar porque al principio como que nomás se criaron los ángeles. Estuvo allá. Y se hicieron los ángeles, pero ¿quiénes eran esos creadores? No nomás era Cristo. Ya. Había otro. Ya el pastor dio la cita cuando se crió al primer hombre. Ya. Y creo que cuando se crió a los ángeles, también hubo esa disposición. Todo el Hagamos tiempo. estos seres. Todo el tiempo, así es. Ahora, cuando este ángel se reveló, ya todo ese plan ya estaba hecho, ya Así estaba es. escrito, ya estaba dicho Así es. de lo que ellos creían hacer. No fue un capricho de Jesús de decirle al Padre, ¿sabes qué? Yo quiero unos juguetes, yo quiero un universo, yo quiero a otro igual. No, no fue eso. Porque Jesús sabía lo que venía. Y Dios ya con todo el plan, que ese fue el plan que no se le mostró a Satanás. Así es. Y que fue lo que despertó el celo. ¿Por qué? Nomás Dios, el Padre, se encerraba con el Hijo. Ya. Porque a él no se le daba a conocer cuáles eran esos planes. Y por eso es de que cuando nosotros vemos quién hizo el universo lo criaron esas personas, esos Así es. personajes divinos que desean lo mejor para la humanidad, Así lo es. mejor para el mundo entero y que desean todo, que puedan tener esa vida como lo que hizo con Adán y Eva. Así es. Hoy nosotros estamos pasando la prueba. Hoy son pruebas que nos están viniendo. Pruebas como quizás podemos decir Adán fue algo sencillo. La comida. Fue algo que pues cualquiera de nosotros hoy podríamos dejar de comer una fruta que nos apetece. Ya. Pero una cosa tuvo Adán. Una cosa que es el amor. El amor por Así es. aquella mujer igual a él. Por aquella mujer que era su caminar el día. Porque él mismo expresó, todos tienen una pareja, menos yo, Señor. Y Dios vio a bien. No era, quizás porque Dios ya tenía ese plan, esperaba que el hombre expresara. Así hoy. Dios espera que nosotros expresemos. Dios espera que nosotros confesemos lo que hemos hecho mal. Muchos dicen, Dios ya lo sabe. Sí, Dios ya sabe aún tu futuro.
Así es. Pero Dios quiere Así es. escuchar. Mira la lucha de Jacob con Así el es. ángel. Dice la sierva del Señor que quería escuchar que Jacob declarara su pecado. Así es. Y cuando el ángel escuchó la declaración del pecado, entonces lo único que hizo fue tocar su muslo y soltarlo. Ya. Oh, hermanos, hay tantas cosas que nosotros hoy en día no comprendemos, pero que entendemos y tenemos que entender que el universo fue creado por nuestro Señor Jesucristo, Así es. como leyó el pastor allá Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3. En el principio era el verbo, y el verbo es algo que se desconoce, no sabemos, pero ese verbo era Dios. Era el que vino y se engendró en la Virgen María para manifestarse, para verse, para que pudiéramos verlo, para que pudiéramos ver el ejemplo, para que pudiéramos nosotros poder en Él y vivir como Él vivió. Era un ser humano, tenía las mismas necesidades que un ser humano tenemos. Nos da hambre, nos da frío, tenemos la necesidad de una cobija. Pero Él lo dijo muy claro, el Hijo del Hombre no tiene ni a dónde recostar su cabeza. Oh, hermanos, ¿cuánto nosotros hemos padecido para decir, he sufrido tanto como Cristo? No va a haber un ser humano que sufra como Cristo sufrió. ¿Y sabes por qué? Por eso vino Él, para que tú no sufras lo que Él sufrió. Así es. Y Él murió por ti. Por eso, Amén. mira cómo lo declara la sierva del Señor. Allí, en el libro que lleva por nombre, Exaltad a Jesús, en la página 339. Y dice, la divinidad y la humanidad se reunieron en Cristo. La divinidad, el poder de Dios, con la humanidad, Cristo portaba esas dos partes. Cristo llevaba lo humano y llevaba lo divino. El creador y la criatura, la naturaleza de Dios, cuya ley había sido transgredida, y la de Adán, el transgresor, se conjugaron en Jesús. Ahora ves que realmente Jesús tomó las dos personalidades, tanto humana como divina. Y el Hijo de Dios e Hijo del Hombre, después de pagar el precio de la redención con su propia sangre, después de pasar por la experiencia humana, habiéndose enfrentado con la tentación y habiéndola vencido en beneficio del hombre, y después de haber sufrido la vergüenza y la culpabilidad y la carga del pecado, Wow. a pesar de que Él nunca cometió pecado alguno, llegó a ser el abogado y el intercesor de los seres humanos. Amén. Amén. Mira, hermano, ¿con qué tentó el diablo a Adán? Con una fruta. ¿Cuál fue la primera tentación de Jesús? Un pan. Conviértelo en pan. La comida. La comida es en el cual también nosotros sabemos que al final del tiempo, Así a es. los hijos de Dios se nos prohibirá comprar y vender. Así es. ¿Y quién podrá vivir sin alimento? Por eso es que nuestra salvación, nuestra vida eterna, está en Cristo Jesús. Amén. Amén. Él es el que proveerá, así como proveyó a Elías y a tantos otros que fueron fieles a la voluntad de Dios. Y mira lo que sigue diciendo la sierva del Señor. Al paso que la palabra de Dios habla de la humanidad de Cristo, cuando estuvo en esta tierra, también habla decididamente de su preexistencia. El Verbo existía como un ser divino, como el eterno Hijo de Dios, Amén. en unión y en unidad con sus padres. Amén. Por eso, mi hermano, no podemos decir fue Dios o Cristo únicamente quien crió. No, allí estaban los personajes, allí estaba la divinidad del cielo. Así Aquellos que desean y desean eternamente que el hombre viva, porque el hombre que fue criado para vivir eternamente y no para vivir un tiempo y después morir. Así es. No,
Dios quiere así. ¿Qué más nos dice la sierva del Señor? El mundo fue hecho por Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así es. Y si Cristo hizo todas las cosas, existió antes de todas las cosas. ¿Me entiendes? No, Cristo no fue engendrado como tú y yo fuimos engendrados. No, Cristo existió desde la eternidad. No tiene principio, no tiene fin. Así es. Las palabras pronunciadas acerca de esto son tan decisivas que nadie debe quedar en la duda. Cristo era esencialmente Dios y en el sentido más elevado. Era con Dios desde toda la eternidad. Dios sobre todo, bendito para siempre. Amén. Oh, mi querido hermano, hoy tú puedes sacar tu conclusión. Si tú todavía en tu mente estás caminando y pensando de que, pues, que hay un solo Dios en el cielo, yo te digo hoy, tienes que analizar, tienes que llegar a comprender. Por eso, la importancia de que yo te invito, mira, quizás tú no seas del ministerio, tú no seas adventista, tú no seas de esta creencia. Yo te invito para tu propia salvación, para ti mismo, para que tú realmente creas, no en lo que los hombres hablan, sino en lo que la palabra de Dios dice. Así es. Adquiere esta carpeta. Por unos, no sé, no llegan ni yo creo ni a $20 o llegará a $20, no sé decirte precio. Pero si tú quieres ver por tu vida y quieres comprobar lo que la palabra de Dios dice, adquiere la carpeta. No es que tú tengas que ser miembro o dirigente de este ministerio, no, cualquiera de ustedes, donde quiera que esté, yo no sé quién sea, no sé a dónde estés, no sé de a dónde me veas, pero si estás interesado en buscar tu salvación a través de la vida de Cristo y a través de varios textos, tú puedas en realidad conseguir lo que te puede ayudar para la vida eterna. Amén. Quiero decirte, si nos estás viendo por diferente o una plataforma donde no estás en tu casa, tú puedes vernos por el 20.5, por el 44.8, por Galaxy 1939, por el canal 38.3 de Galaxy también, y así también, si estás en el área de Phoenix, Arizona, tú puedes ver estos programas, puedes conseguir esta carpeta, hablando a los teléfonos que aparecen también en el 33.1 y al mismo tiempo aquellos que están en Las Vegas. Hermanos, este canal de 44.8 va a abarcar varias ciudades, varios estados, varios lugares. Así es de que no pierdas esta oportunidad. En primer lugar, de ver estas transmisiones y segundo lugar, en conseguir esta carpeta que te va a ayudar mucho y que vas a solucionar algunos problemas espirituales que tú puedas estar viviendo. Así es. Dios Así te es. bendiga, Dios te guarde y Dios tenga misericordia de nosotros. Hasta mañana. Muchas bendiciones. Hasta mañana.